publicó el rey un edicto en todo su reino, ordenando que todos formaran un único pueblo, y abandonara cada uno sus peculiares costumbres. Los gentiles acataron todos el edicto real, y muchos israelitas aceptaron su culto, sacrificaron a los ídolos y profanaron el sábado. También a Jerusalén y a las ciudades de Judá hizo llegar el rey por medio de mensajeros el edicto que ordenaba seguir costumbres extrañas al país. Debían suprimir en el santuario holocaustos, sacrificios y libaciones, profanar sábados y fiestas, mancillar el santuario y lo santo, levantar altares, recintos sagrados y templos idolátricos, sacrificar puercos y animales impuros, dejar a sus hijos incircuncisos, volver abominables sus almas con toda clase de impurezas y profanaciones, de modo que olvidasen la ley y cambiasen todas sus costumbres. El que no obrara conforme a la orden del rey moriría. En el mismo tono escribió a todo su reino, nombró inspectores para todo el pueblo y ordenó a las ciudades de Judá que en cada una de ellas se ofrecieran sacrificios. Muchos del pueblo, todos los que abandonaban la ley, se unieron a ellos, causaron males al país y obligaron a Israel a ocultarse en toda suerte de refugios. Del libro primero de los Macabeos, capítulo 1, versículos del 41 al 53. Vuelve la oscuridad sobre el pueblo judío. Los judíos, es decir, los habitantes de la región de Judea, que se habían convertido en los únicos descendientes del pueblo de Israel, enfrentan ahora este oscuro capítulo que cae nuevamente sobre Tierra Santa. Antes de hacer la reflexión sobre el fragmento que nos corresponde, hermanos, hagamos una pequeña contextualización, digámoslo así, política de la situación. ¿Por qué el rey toma la decisión de imponer el estilo de vida griego y la religiosidad griega sobre los pueblos? ¿Qué necesidad tenían ellos de hacerlo? Y la respuesta es la misma que nosotros reflexionábamos cuando veíamos por qué Darío, rey de Persia, había tomado la decisión de dejar libres a los pueblos que el imperio babilónico había dominado. La decisión es estrictamente política. Seguramente Antíoco Epífanes, como nos dicen los expertos en Biblia y en historia, sí estaba muy convencido de la religiosidad griega. Pero no es tanto una decisión religiosa la que él toma, la de imponer la religiosidad griega a todos los pueblos subyugados, sino es política. Recordemos lo que mencionábamos en aquel entonces. Es más fácil gobernar un pueblo que tenga una misma manera de pensar, una misma manera de sentir, una misma manera de vivir y de creer, porque así no hay nada que estorbe. El imponer la religiosidad griega y el estilo de vida griegos a todos los pueblos subyugados, lo que hacía era uniformar a los pueblos de manera que fuera más fácil gobernarlos. Es por eso que se impone el culto idolátrico griego, cuando aquí la palabra de Dios, y recordemos que estamos leyendo un texto deuterocanónico, es decir, que solo aparece en las Biblias que manejan las iglesias tradicionales, como la iglesia de Roma o las iglesias ortodoxas u orientales, y en este caso lo estamos leyendo de la versión de la Biblia de Jerusalén del año de 1975. Lo que nos está diciendo la palabra de Dios es que se construyeron altares a esa gran y enorme cantidad de dioses griegos que popularmente nosotros conocemos, en cuyas expresiones estaba el sacrificio de animales que para la manera de pensar y de creer y para la doctrina judía no eran dignos de ser sacrificados, o incluso se impone, como era común en el culto greco-romano, a algunos dioses greco-romanos, la prostitución sagrada, es decir, la venta de servicios sexuales en honor a algún dios o alguna diosa para pedir fertilidad y prosperidad. Lo que nos dice el texto el día de hoy es algo que vuelve a oscurecer el panorama y a entristecer la memoria del pueblo judío. Porque muchos, nos dice el texto, con tal de salvar su vida y no echarse de enemigo al rey y al imperio griego,
aceptaron todas estas costumbres. Prefiero renunciar a mis tradiciones y aceptar lo que me impongan con tal de no tener problemas en mi vida cotidiana. Esto, hermanos, solo lo hace quien no está profundamente convencido de sus principios. En el fondo de lo que se trata es de ser fiel a toda costa, cueste lo que cueste, como termina diciéndonos el fragmento que hoy leímos. Los que querían mantenerse fiel a la ley de Moisés, a la religiosidad judía, a la espiritualidad y las prácticas y el estilo de vida judíos, tuvieron que ocultarse, vivir escondidos, porque se convirtió en algo indebido la fidelidad a sus creencias. Para allá vamos. Aunque actualmente se hace de una manera muy soterrada, quien quiera vivir fiel a los principios verdaderamente cristianos, poco a poco será bombardeado por el entorno, criticado, tenido como fanático o insistentemente seducido por las modas a vivir de maneras diferentes. ¿Qué tan dispuestos estamos nosotros a seguir en nuestra fidelidad a los principios y valores del reino de los cielos? ¿O qué tan dispuestos estamos nosotros para encajar en la mayoría, concordar con los estilos de moda y de pensar del mundo, renunciar a nuestros principios y aceptar los que nos imponga una nueva manera de vivir, en la cual las religiosidades profundas y absolutas y las convicciones espirituales estorban si no comulgan con lo que el mundo hoy pide e impone en sus nuevas ideologías? Dejemos que responda a nuestra conciencia y que sea ella quien nos diga si somos como aquellos judíos que renunciaron a sus principios y aceptaron las costumbres impuestas, o como aquellos que, fieles a sus principios, prefirieron aceptar las durezas, las persecuciones, el anonimato y ser fieles a Dios. Que el gloriosísimo nombre de Cristo sea pronunciado por sobre todos nosotros. Amén.